Y bueno, eso fue hace ya un poquito de años, pues, hemos estado recordándolo ahora hace un rato, y con el transcurrir del tiempo, pues mira qué bien, ella se ha convertido en escritora y yo en fan suyo. Así que bienvenida al mundo de la escritura. Como habrá podido comprobar Ana, el mundo de escribir es un mundo más fatigoso y más complicadillo que el mundo del fan, aunque también ambos tienen sus sacrificios, ¿no? Y la verdad es que la segunda razón por la que estoy es verdaderamente impresionado por la novela que me han enviado, porque no me esperaba algo tan serio, tan interesante. Yo no soy partidario de hablar mucho de los libros de este tipo, que son libros de misterio, ¿no? Que tienen una serie de sorpresas que no quiero revelar, pero tampoco lo soy de hacer una presentación como me la hicieron un día. Una vez que me presentaban un libro, la persona que me presentó dijo: este es un libro de Somoza y es un libro de misterio, no se puede contar nada sobre él. Así que la palabra me la pasó y no volvió a decir absolutamente nada sobre el libro. Claro, cuando me pasó la palabra de esa manera, pues yo me quedé sin saber qué decir también y dije, pues hombre, no voy a decir nada tampoco, y así nos quedamos, ¿no? Porque claro, no iba a estropearle la presentación, exacto. Pero, por otro lado, es verdad que hay que tener cuidado a la hora de hablar de estos libros y de sus sorpresas. Así que, para decir un poco en general de qué va el asunto, sin revelar realmente nada, me remontaré a varios siglos atrás. Esto se pone interesante, ¿no? A varios siglos atrás. Es cierto que hubo un tiempo en que en la humanidad había como dos caminos, es decir, en la historia de la humanidad había dos caminos. Dos caminos además muy nítidos, ¿no? Pero hubo un tiempo preciso en que esos dos caminos confluyeron, es decir, estaban prácticamente al mismo nivel. Y parecía que las cosas se iban a decantar por uno o por otro, hasta que al final, ¡pumba!, se separaron y uno de ellos ganó por goleada al otro. Y me refiero al camino de la ciencia y al de la magia. Es decir, hubo un momento en la historia de la humanidad en que estaban nítidamente representados, ¿no? Por supuesto, en el mundo antiguo era difícil encontrar realmente algo donde no hubiera un poquito de creencias mágicas. Pero a partir del Renacimiento, yo diría que fue cuando empezó la disyuntiva, el Renacimiento, previo a la Ilustración, que sentenció definitivamente el mundo de la magia a favor del mundo de la ciencia y de la razón, pero en el Renacimiento hubo ahí ese equilibrio, ¿no? Y una figura clarísima de ese equilibrio, por ejemplo, es Newton, ¿no? Si veis, o sea, ese gigantesco genio que logró imaginar que los planetas giran, las estrellas, etcétera, en base a la misma fuerza que hace que esta botella se caiga al suelo, que es una cosa impresionante, y además logró ponerlo en matemáticas, ¿verdad? Era un apasionado de la magia, era un apasionado de la alquimia. Él tenía un baúl lleno de papeles con diagramas, con cuestiones. Había leído varios de los libros que se mencionan, o por lo menos algunos de los autores que aquí se mencionan, y tenía unos conocimientos muy profundos sobre la alquimia y sobre la magia, ¿no? De hecho, él creía que eso era lo que realmente era serio. La gravedad, que él descubrió la ley de gravitación universal, él pensaba que era un subproducto realmente de todo ese mundo arquetípico, de todo ese mundo mágico, en el que las reglas se medían pues por cuestiones divinas, cuestiones mitológicas, ¿no? En las que Dios había dispuesto que una masa atrajera a la otra en la distancia, ¿no? Entonces, él creía que podía influir en eso a través de su conocimiento de la magia. Y de hecho hacía experimentos en los sótanos del Trinity College, donde ejercía de profesor de matemáticas, ni más ni menos, en Cambridge, de profesor lucasiano de matemáticas, ¿no? Cátedra que después se hizo tan famosa porque la ocupó Stephen Hawking. Bueno, pues Newton es un ejemplo clarísimo de ese momento en que las cosas estaban a la par, ¿no? Y de repente, pues no, de repente ganó la ciencia y el mundo se ha ido por otro sitio, y aquí estamos todos. Probablemente no estaríamos aquí de veras, si hubiera ganado el otro, no tendríamos móviles, no estaría Sergio ahí con la camarita preparado para hacer una foto, no estaríamos, es decir, no habría realmente nada de lo que tenemos hoy. Pero, ¿por qué no imaginar que el mundo pudo también optar, igual que en la época de Newton,
por un camino paralelo. Es decir, igual que en la época de Newton no se veía tan mal, ya empezaba a verse mal, él lo escondió todo, pero no se veía tan mal que un científico se dedicara a esos estudios, ¿por qué no creer que en nuestra época, aunque sea oculto, ¿verdad?, de una manera secreta, oculta, etc., hay un grupo que se dedican al estudio y el conocimiento de la magia? Y es de aquí que el rollo de Newton venía, porque el libro de Ana y de Juanjo trata de eso. O sea, el libro de Ana y de Juanjo no diría yo que es un mundo alternativo, pero sí es una solución alternativa a muchas cosas, ¿no? De hecho, hay un personaje en el libro que se pregunta si esto no puede ser la solución a tantas injusticias que el mundo científico nos ha legado, porque es verdad que vivimos en un mundo donde los avances nos han permitido tantas felicidades, pero no pocas desgracias, no pocas infelicidades, no pocos sustos y terrores. Entonces, ¿por qué no emplear la magia, si existiera, ¿no?, y en el mundo de Ana y de Juanjo existe, ¿por qué no emplear la magia para que esas cosas se solucionen, ¿no? Y el libro trata precisamente de eso. A mí una cosa que me encantó de vuestro libro, de verdad, fue, aparte del tema, está muy bien, la trama está muy bien llevada, etc., pero me encantó esa forma seria que tenéis, por eso comencé con Newton, porque me pareció una cosa curiosísima, esa forma seria que tenéis de enfocar la magia. Es decir, reíros de cualquier clase de cosa referida a simplemente un conjuro y se acabó, ¿no? El estilo abracadabra, ¿no? Aquí hay estilo abracadabra, pero es un estilo abracadabra que tiene unas consecuencias, unos razonamientos, unos porqués. Es decir, la magia aquí no funciona simplemente porque sí, no es simplemente porque tengas un amuleto que mira qué bonito es, no. Hay una serie de explicaciones, Ana y Juanjo se esfuerzan en darlas y yo se lo agradezco. Como ejemplo, valga una muestra, valga un botón, ¿no? La invisibilidad. En efecto, en el mundo que ellos describen, los magos pueden hacerse invisibles. Pero hay un defecto, y ellos lo explican de una forma pasmosamente simple. Lo que ocurre con el conjuro de invisibilidad es que los fotones de luz no son rechazados por el objeto, absolutamente todos, es decir, ninguno es absorbido. Sabéis que la luz nos produce, los objetos producen que algunos de los fotones queden absorbidos y otros sean enviados a nuestros ojos, ¿no? Y eso es lo que hace que distingamos las formas y los colores. En el caso de la invisibilidad, el conjuro de invisibilidad, todos ellos son rechazados. Entonces, claro, el sujeto se vuelve invisible, pero por otro lado, no puede ver, porque las retinas no absorben los fotones. Con lo cual, un problema del conjuro de invisibilidad, mira por dónde, un efecto secundario inesperado, es que el brujo se queda invisible, pero se queda ciego. Ellos lo arreglan de otra manera, también muy curiosa, que no diré ya de qué forma, pero lo arreglan y tienen su forma de perejilar el asunto, ¿no? de tal manera que salga bien. Pero os pongo este ejemplo para que veáis que estamos hablando de un mundo serio. En modo alguno penséis que es un mundo, pues, estilo, ya digo, de Alachazán y pumba, surge todo, ¿no? Hay una magia y hay unas consecuencias de la magia exactamente igual que podría verlas como consecuencia de la ciencia, ¿no? Y eso la convierte en una novela muy seria, a la que se unen una trama romántica muy interesante, un amor, ¿no?, en el que pues hay una serie de problemas derivados precisamente de que están hablando de brujos, no están hablando de personas comunes y corrientes, pero Ana y Juanjo lo dividen lo estratifican todo de manera curiosísima, ¿no? No creáis solamente que se trata de la seriedad de cómo explican la magia, sino también de cómo explican todo lo que está relacionado con la magia y las divisiones que tienen los magos, la forma en que los magos se diferencian de las personas comunes y corrientes que no tienen poderes mágicos, a las que llaman mundanos, ¿verdad? Mientras que los latentes son aquellos que tienen el poder, aunque ignoren que lo tienen, y después dentro de los propios magos, como secta secreta, hay unas jerarquías impresionantes, ¿no? A mí eso me recordaba a las preguntas que Ana me hacía en el foro, donde me hacía unos mails, unas notas grandísimas, ¿no?, preguntándome cuáles eran las divisiones de las damas,
cuáles eran las subdivisiones, quiénes eran superiores, quiénes eran inferiores, quiénes eran... Y claro, yo me quedaba pasmado porque decía, la verdad es que tanto conocimiento de mi propio libro no tengo, ¿no? Me gustaría podérselo explicar, pero no sé ni por dónde empezar. Te puse un apuro, lo siento. Y entonces, después he notado que esto es realmente lo que ella quería poner aquí, y lo ha hecho muy bien, os lo puedo asegurar. Pues no es fácil engendrar un mundo así, una cosa tan complicada, pero complicada para ellos, no complicada para el lector, porque después el lector lo lee con mucho gusto. A mí se me ha quedado prácticamente todos los nombres, están hechos un poco en plan de los griegos, ¿no? Es decir, hay polemarcas, hay exarcas, hay oblitas, hay las divisiones entre las diferentes ramas de la magia, y después todos ellos pues son personas aparentemente comunes y corrientes, como vosotros, como cualquiera, ¿no? Que van al cine, se divierten, hacen fiestas, viven en Valencia, están ahí, ¿no? Y en Madrid hay algunos, en fin. Quiero decir, es una cosa curiosísima, porque tú los lees y te da la impresión de que los conoces de toda la vida, ¿no? Yo creo que esa labor los autores es enormemente difícil, y sobre todo teniendo en cuenta que es una primera novela. Así que la única pregunta que les voy a hacer, no quieren que les haga preguntas, les voy a hacer una por sorpresa, es si esto va a ser una primera novela o, como todos deseamos y seguro que desearéis cuando terminéis el libro, si va a ser una saga, porque yo os invitaría a que hicierais a partir de ahora. Yo no me puedo quedar con el suspense dentro de qué va a pasar con los personajes, ¿no? Me gustaría que se extendieran el tiempo. Así que nada, enhorabuena, muchas gracias por venir, y encantado de ser uno de los padrinos de este primer y espero no último libro. Gracias. Pues la verdad es que cuando ideamos La Senda Oscura pretendíamos que fuera una novela autoconclusiva, porque somos conscientes de que si eres novel cuesta mucho que te acerquen una saga, no se sabe cómo va a funcionar el primer libro, el lector no te conoce, no hay referencias, hay muchos libros en el mercado, un montón, ¿no? Los que hay aquí y todos los que... Hay muchísimas editoriales, muchísimos autores extranjeros, nacionales, y yo era consciente de que, y lo hablé con Juanjo, estuvo de acuerdo, que era mucho más probable que consiguiéramos una oportunidad si el libro era autoconclusivo. Y a Kelonia, a Carmen Cabello, la editora que contactó con nosotros, le explicamos que el libro era autoconclusivo. Y sí que es cierto que la historia principal del libro, de los personajes principales, se cierra. Es decir, no quedan cabos sueltos de... Y resulta que quedaron colgados de un precipicio y fin, continuará, no está así. Pero sí que es cierto... Todo se cierra, todo... Sí que es cierto que hay una pequeña cuestión al final de qué ha pasado con unos personajes y con algo que han hecho, que no puedo decir qué es porque reviento el libro, pero sí que hay un pequeño cabo suelto al final que, aunque forma parte del desenlace de la historia, da para contar qué ha pasado con ellos. Y bueno, dependerá de la editorial, de cómo funciona el libro y de si los lectores nos lo piden. De momento los lectores nos están pidiendo que continuemos. Si los lectores nos lo siguen pidiendo y el libro se vende como para que sea rentable, pues haremos continuación. Y bueno, pues la verdad es que, hablando del libro, el sistema de magia que José Carlos tanto le ha gustado es mérito aquí de Juanjo, porque ha sido el que lo ha diseñado, así que ¿por qué no hablas un poco del... Perdona, esa es la otra pregunta que os iba a hacer, y esta vez ya de total sorpresa, porque esta ni la esperabais. ¿Cómo se hace para escribir un libro entre dos, y sobre todo un libro entre dos? Es una buena pregunta. No, quiero decir que estáis, es decir, sois pareja, entonces ¿cómo se hace para escribir? Yo me paso todos los días discutiendo con mi mujer, si además tuviera que hacer un libro con ella, eso sería espantoso. Aviso, los vecinos nos odian. Los vecinos nos odian es que me estaba sospechando algo parecido. Pero yo, como siempre digo, esto es una prueba de amor. Si tú eres capaz de hacer una novela con tu pareja y la pareja sobrevive, es amor verdadero. Pues sí. Pero en serio, ¿cómo lo hacíais? ¿De qué manera os distribuíais? Pues a ver, él creó, como he dicho, creó el sistema de magia, hizo toda la investigación trasfondística. Muchas tramas. Sí, luego... desarrollo de los personajes. Exacto, digamos que el desarrollo de tramas y de personajes, aunque hay unos que ha desarrollado más él y otros que he desarrollado más yo, siempre hablábamos, incluso había algunas escenas que nos roleábamos a ver cómo quedaban. Y porque queríamos ver si quedaba bien o era realista, no quedaba bien. Y hubo escenas que estaban pensadas de una manera y después de rolearlas cambiamos porque vimos que no era realista.
y digamos que el desarrollo de personajes y la trama es oye, he tenido una idea, uy, qué miedo, o qué maravilla. Entonces íbamos haciéndolo entre los dos. Pero sí que es cierto que de lo que es el sistema de magia, el trasfondo, la investigación histórica, que hay bastante trasfondo histórico real, todo es de Juanjo. Mientras que lo que es la redacción, el proceso de escribir puro y duro, es exclusivamente mío. He sido yo quien, es mi estilo de escritura Sí, el que... te han aportado muchas ideas, ¿eh? Pero vamos, que digamos que investigación 100%, en escritura 100%, y luego creación de personajes y desarrollo de tramas 50% hablándolo. Exacto. Sobre Así todo interesante. mucho debatir y tener calma. Calma de, pues no me gusta tu idea. ¿Cómo que no te gusta mi idea? Sí, ya es brillante. Sí que es cierto que hicimos un pacto que nos ha servido y todo el mundo que quiera escribir en pareja, aunque no sea de pareja de marido o Sí. mujer, que sea pareja de Romántica, amigos, que no sea romántica. sí, lo profesional. recomiendo y es un arregladero que nos pusimos, y es que si entre los dos hemos decidido que una cosa es de esa manera, no se cambia a no ser que los dos estemos de acuerdo. Si nosotros decidíamos que un personaje A hacía esto, o que la explicación de tal cosa era esta, no se cambiaba para nada si no estábamos los dos de acuerdo en el cambio. Entonces, de esa manera, yo no podía hacer cambios unilaterales aunque escribiera yo, y él no podía encabronarse porque yo no lo hiciera. Entonces, fue una solución de compromiso. Y también todos los detalles argumentales, hablarlos y debatirlos y pensarlos, y si no quedaba claro, pues mira, dejamos pasar 2 o 3 días y lo volvemos a retomar, para evitar empecinamientos absurdos que pueden provocar un bloqueo. Pues también es verdad que la novela ha costado bastante tiempo escribir. Ha sido una escritura lenta, pero porque ha exigido mucho trabajo, porque son 2 opiniones y 2 visiones de las cosas que había que unificar, aunque tenemos la suerte de que la mayoría de las ideas eran comunes. Es decir, al hablarlas, pues sí, tal. Y algunos detalles son impepinables, porque lo del trasfondo, si la historia dice tal cosa, es tal cosa, no se puede alterar eso. Yo soy muy en contra de alteraciones flagrantes de lo que son los hechos históricos reales. Es decir, esto es para ser trasfondo y para que sirva de andamio de cualquier historia que se haga. Entonces la nuestra pues respeta completamente la historia, aunque por ejemplo se hagan detalles como, esto no es ningún spoiler, una de las órdenes de magos está basada en una organización real que existió, que es la Sociedad Thule. Nosotros tomamos la Sociedad Thule, que son la sociedad que funda el partido nazi, y dentro de ella creamos la Orden de Thule, que son los miembros, una especie de círculo interior, que son los miembros de esa sociedad, que son magos. Así que hicimos el cambio de hacer que miembros, personajes históricos, pudiesen ser magos o integrados dentro de esa orden, pero no alterando lo que es el hilo histórico real ni el destino de los personajes históricos. Para eso introducimos personajes ficticios que quedan muy bien colocados, pero con eso sí que puedes hacer lo que te dé la gana, aprovechando lo que hay en la historia, son montones de huecos, que es lo que permite jugar con la historia para argumentos de ficción. Y otra cosa que también dio mucho problema, pero fue más que por discutir de estos acuerdos, sino por encontrar la clave, fue el desarrollo del sistema de magia, que aunque yo hice el desarrollo fundamental, Ana también contribuyó escuchándome y viendo si había alguna incoherencia, si había algún detalle mejorable, y eso fue importante. De hecho, yo que soy de letras, pues imagínate, tienes que leer un montón de cosas sobre física para saber cómo funcionan las cosas y no hacer incoherencias, porque la verdad es que el sistema de magia, siendo una novela fantástica, tenía que ser unos puntos fuertes, porque yo me he encontrado con muchas novelas fantásticas que el problema que tiene es que la magia es muy arbitraria. Es tan arbitraria que no sabes por qué hacen los personajes en un momento dado un hechizo cojonudo que dices tú, ostras, qué potente, y sin embargo luego se tenga que enfrentar a un problema, a un adversario, y son incapaces de hacer un hechizo semejante al que han hecho más atrás para solucionarlo. Pero sí que es cierto que nosotros teníamos miedo de que se nos escapara algo, de poner un hechizo que luego no pudiéramos explicar porque no se usa para otra cosa. Por eso Entonces, decidí darle un enfoque distinto a la magia, y era darle un enfoque pseudocientífico. No es completamente científico, porque la magia no es racional, porque la magia es magia, si no pierde toda su esencia la magia. Pero sí darle una serie de criterios a los que sujetarla, para tener la capacidad de hacer prácticamente todo lo que un mago desea hacer, porque la magia no es más que la manifestación de la voluntad de un mago,
¿Qué limitaciones o qué procedimientos tiene que tener? ¿Hasta dónde puede llegar la magia? ¿Y qué consecuencias, que es una cosa que pensé que tendría que haber, tiene usar la magia? Porque una cosa que me pareció muy interesante meter en la historia fue que ¿cómo se hace? Porque los magos no están continuamente haciendo hechizos para cualquier tontería que se les ocurra. Por ejemplo, voy a cambiarme el color de pelo, va, hechizo y apañado, no tengo que ir ni a tinta ni nada, no. La magia en la senda oscura tiene un problema. Como son alteraciones de la realidad se resiste. Porque es lo que es. Entonces, alterar lo que todo el mundo siente, ve y percibe, pues eso, digamos, genera una reacción de la realidad. Y eso, por ejemplo, es una limitación que hay en la magia, porque esa rebelión de la realidad, esa resistencia, se manifiesta en una cosa llamada equilibrio. Y ese equilibrio provoca problemas, porque afecta al alma de los magos y se tiene manifestaciones incluso físicas. De tal manera que hacer algo, por ejemplo, cambiar este vaso de color, pues si no tienes mucho potencial mágico, pues te puede provocar un poco de cabeza, pero por ejemplo, lanzar ahora mismo una bola de fuego ahí, pues a lo mejor te puede provocar una conmoción cerebral y acaba en coma, por culpa de la reacción de la realidad, de generar de la nada fuego. O sea, eso son ideas que yo estuve manejando a la hora de hacer el sistema de magia, porque digo, una historia de fantasía, si tiene un sistema de magia coherente y creíble, entonces gana muchísimo. Y otra cosa que tiene la historia también es el punto de vista. Es decir, aunque hay una protagonista aparentemente clara, pero la historia cambia de puntos de vista y ofrece, por lo tanto, diversos caminos, porque no es solamente la historia de una enseñanza de magia, ¿no? Y de una aprendiz de magia, de mágica, sino que hay una historia también relacionada pues, con el maestro y con todos, ¿no? Entonces hay diversos puntos de vista en la narración que ofrecen diversas posibilidades. Digo yo, la historia, porque habéis estado descubriendo el bulto hasta ahora, ya no vais a poder descubrirlo más. La historia se le ocurrió a quién, porque las discusiones las comienza alguien siempre, ¿no? Y a la historia, ¿a quién se le ocurrió? A ver, no es tan sencillo. Yo es que fueron los dos a la vez porque fue una cosa un poco especial, ¿verdad? Sí, fue especial. Cuando Juanjo y yo nos conocimos, es un poco personal, pero hay que contarlo para contar cómo empezó la historia. Fue un flechazo lo de Juanjo y yo. Nos conocimos un día por la mañana, los que fueron a esa reunión lo saben, y esa misma tarde ya estábamos liados, fue un flechazo. Y fue porque empezamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos todo en común, absolutamente todo. Seguimos siendo como si fuéramos hermanos gemelos, o sea, iguales. Fotocopias, que ya no le gustan los wargames. Pero sí que son muy parecidos. Entonces, resulta que a mí me gustaba muchísimo escribir, le comenté, y a él le gustaba mucho diseñar partidas de rol. Entonces yo le dije, tío, si a mí me encanta escribir y tú eres muy bueno diseñando argumentos, ¿por qué no nos inventamos una historia juntos? Y entonces se nos ocurrió que queríamos inventarnos una historia juntos. ¿Y qué pasó? Que como acabamos de empezar a salir y estábamos así como, uy, pues tenía que ser una historia que tuviera amor. Entonces, lo que primero, en serio, entonces lo que primero nos inventamos curiosamente fue la historia de Dana y de su abuelo. Toda la historia de Dana con la relación con su abuelo, que su abuelo murió, eso no es un spoiler, o sea, sale en el prólogo, que el abuelo, de hecho la muerte de Ricardo Valero es la primera palabra del prólogo. Y se nos ocurrió eso. Entonces, a partir de ahí, a Juanjo... Porque una cosa que nos has comentado es que se nos ocurrió hacer un ejercicio literario en plan de vamos a crear una historia juntos, venga, desarrollemos un argumento y tal, tanto yo para mejorar yo escribiendo, porque ella escribe mucho mejor que yo, como ella pillando técnicas de argumentar, cómo hacer líos, intrigas y tal. Entonces empezamos con eso, y entonces lo primero que se desarrolló es lo que he dicho Ana. Y luego después de eso dijimos, bueno, pero ya debe tener un poder, pero también debe tener alguien que la enseñe. Y entonces esta cabeza inventó a Joan, al maestro. Y nos inventamos el primer encuentro que tienen ellos en casa de él, que ella va a llevar una cosa, se conocen, y a mí me gustó tanto esa escena que digo, vamos a seguir. Seguimos, y llegó una escena que no puedo decir porque es spoiler, pero es, y tú sí que sabes cuál es, la primera escena romántica del libro, que es ya un poco avanzada la trama. Y en el momento que esa escena además me la agarró por teléfono, porque él estaba de viaje por Navidad, él es de las familias de Aragón, de Barbastro, yo estaba en Valencia,
y como que lo echaba de menos, las primeras navidades separados, todo eso. Y me llamó por teléfono y me dijo, como sé que estarás así triste, te voy a contar una idea que se me ha ocurrido. Y me contó esa escena. Yo me quedé, Juanjo, esto tiene que ser una novela, tiene que ser una novela. Y a partir de ahí, me gusta tanto esa escena, me enamoré de esa escena. Dije, al final voy a tener que ser escritor. Y digo, esto es una novela, Juanjo, esto va a ser una novela. Y fue así como se nos ocurrió. Muy bien, pues alguno de vosotros que tenga alguna pregunta. Sí. Por supuesto, la pregunta es, ¿vais a hacer algún juego de rol con la ambientación de vuestra propia novela? Joder. No eres la primera que me lo dice. Es que molaría mogollón. Nos ha preguntado mucha gente, pero claro, no sé hasta qué punto, no conozco el mundo editorial del rol, no sé hasta qué punto... Pero no, que estoy hablando de rol en vivo. Ah, rol en vivo. Claro. No la escuches, tiene 2 hijos, no va a ir a ningún sitio. No le hagas caso. Pero hazlo cerca de nadie, por favor. No le hagas caso. Tienes que tirarlas en casa. Eso sería diseñar un sistema. Primero tendríamos que hacer un rol de mesa. Pero es que Y además luego así, adaptarlo. pero es así, le dais más presencia a la Se llama presentación, a la novela. Transmedia. Y, joder, ¿cuánto No lo había pensado, pero... Así vamos a ir todos así. Porque, Pues, quiero ahora decir, digo, hombre, hay yo sí que había muchas... pensado y había empezado a hacer pequeños desarrollos ya más serios, Pero más reglamentados del sistema de magia, por si acaso. Meter a personajes que podrían estar en vuestra novela dentro de un rol en vivo y a ver qué pasa. Pues Al sí, final del evento, Uy, cuidado. al final del evento está el libro A para Carlos conseguirlo. Yuch, el de Ciudad Humana, que tenéis ahí atrás, que va de zombies, le ha ido estupendamente organizar survival zombies basados en sus Mira, novelas. no lo sabía. Pues sale, ¿qué estáis esperando? De hecho, Pues la verdad es Más que y más, yo o sea, estás esperando más. sobreviví y sobreviví. Y además los juegos de rol en vivo de magia son muy fáciles porque hacer bolas de fuego está chupado. Una cantidad limitada de ambientaciones dentro de las Sí, ambientaciones sí, de fantasía verdad. en España están ya trilladas y una cosa nueva pues le puede gustar muchísimo a los jugadores de rol, aparte de que es una publicidad esa, Sobre pues, todo por una cosa, porque si tenemos un juego de rol en vivo de la senda oscura, casi no tienes que gastarte perras en trajes. Porque vas, es verdad. puedes ir normal. Sí, vas con Ahora, ya chaqueta. un spoiler. Yo no sabía que era en esta época. Se puede pensar, se puede pensar. No, viendo la puerta ya se ve que es esta época. haces un mini evento. Pues sí, se podía pensar. A ver cómo vamos de tiempo y sobre todo, que piense un argumento interesante, porque jugar por jugar, pues, bueno, no sé. Para roles de mesa sí, pero para un rol en vivo hace falta un buen argumento para que valga la pena reunir a toda la gente y todo el esfuerzo que exige. Así que tomo nota de Meter al niño. Personajes niños. Sí, sí, agabezcan niños. Claro que sí. Aunque sea bonito, ¿sabes? A sacrificar en un ritual, porque si no... Ya más una idea, metemos infernalistas. Eso vende, eso vende. Eso vende. Los satanistas de una familia, ¿eh? Sí, ¿no? Y además te quedan ganas de seguir profundizando en esos... ahora voy a ser yo el que te escriba diciendo, ¿y cuánto se divide Oye, yo encantada, el yo círculo de no sé Te lo qué? puedo contar todo, te lo puedo contar todo, no me vas a pillar en un renuncio. Porque tenemos incluso diseñados cómo son las órdenes del resto del mundo que no han aparecido, porque... Bueno, algunas mencionadas. Algunas mencionadas, pero otras que no están ni mencionadas, nosotros sabemos cómo son, sabemos qué organización tienen. En Oriente hay otro tipo de paradigma, otro tipo de orden que domina, que no es el círculo de Equivalion, la orden de los protagonistas. Y tenemos súper pensado, vamos, nos dice cualquier país del mundo y te decimos cómo son los magos allí, o sea que hemos hecho Sí, un... porque- Sí, eso se nota a la hora de leerlo, se nota que en efecto decís menos de lo que sabéis, que eso es fundamental a la hora de crear un mundo de fantasía, porque Sí. no puede uno, el lector, tener la impresión de que ellos, el autor sabe menos todavía que él, lo cual en mi caso me lo da completamente cierto. De hecho, un detalle... Yo me lo así lo siento, ¿verdad? De hecho, un detalle es que lo que has comentado antes de cómo se estratifica y se organizan las órdenes de magos, en verdad, la que se ve en el libro, la explicación es básicamente el círculo de Equivalion, que es la que controla lo que es Europa y Occidente en mayor o menor medida, y las que sean afines a su tradición. Porque las que no son afines a su tradición, que van por otro tipo de paradigma, no se organizan así, tienen sus propias maneras de hacerlo. De hecho, la Orden de Thule no sigue estrictamente su tradición y no tiene ni estrategos ni polemarcas, sino que utiliza rangos germánicos, de la tradición germánica. Y no es la única esotérica alemana que hay, porque
Si te lees la historia de la sociedad, tú le ves que está la Germano Order, la Orden del Sol Negro, un montón de historias germánicas que tuvieron vinculación con el tema del esoterismo nazi. Así que, mira, eso da para una conferencia y todo. Además es un tema histórico, Sí, claro, sí. y tal, lo de la sociedad esta. Sí, Da para ensayos y todo de hacer. Muy bien, ¿alguien más? Tenía una duda. Ahora está muy de moda y es típico, sobre todo los escritores que ya tienen recorrido y tienen fans y tal, pasar los borradores de las novelas para que sean un poco también pues correctores o incluso den ideas y cosas así. Qué horror. Pues los hay muchos. En vuestro caso, el borrador, la novela, ¿se la habéis pasado a alguien, algún familiar o alguien que os haya podido aconsejar o que os haya podido decir, oye, pues yo esta trama no la entiendo o este argumento no me gusta o algo así? A ver, sí, lo que llamamos lectores beta, sí que tuvimos, escogimos a 3 amigas nuestras que son freelance en literatura y les gusta leer y les gusta la fantasía, y le pasamos la novela a ver qué opinaban. Pero, ¿qué pasó? Que la mayoría de ellas no encontraron así fallos significativos. Sí es cierto que la mayoría de problemas que puede haber, como habíamos estado dándole tantas vueltas y dándole tanto asunto de que y esto tiene que ser coherente, porque no queríamos agujeros en la trama ni queríamos cabos sueltos. Entonces, como estuvimos tanto tiempo, la mayoría de la gente tampoco nos dijo esto no tiene sentido. No encontró nada Nadie encontró nada. Entonces, como vimos que te podían caer mejor o peor los personajes, te podía gustar más o menos la historia, eso ya va a gustos. Pero realmente fallos flagrantes de coherencia de esto hay que cambiarlo, esto no tiene sentido, o esto va muy lento, no. Entonces, la verdad es que no tuvimos problema. A ver si tengo la misma suerte. Genial. Pero sí conviene porque es mucho mejor que te diga esto es una basura, cámbialo inmediatamente. Es mucho mejor que te lo diga un amigo o te lo diga una persona de confianza que coja la editorial y diga, ¿qué es esto? La papelera. Es mucho mejor salir con todos los botones abrochados a escena, porque un amigo te va a advertir, un editor, según de qué editorial sea, a lo mejor dice, pues mira, no escribes mal, pero yo no tengo tiempo a ponerme con una cosa que no está pulida. Entonces, yo recomiendo pasarse a gente de confianza, porque si no te arriesgas mucho. Elia Martel, de regreso a Hobbiton. Nuestros oyentes quieren saber. ¿Hay alguna influencia? O sea, yo entiendo que Tolkien nos tiene que haber influido porque es tu autor favorito. Y además porque... Bueno, y el tuyo. Sí. Y además porque he visto, no me lo he leído todavía el libro, ahora me lo llevo, pero por lo que ha contado, por lo que habéis contado en la presentación los 3, entiendo que habéis creado un mundo coherente. Esa preocupación por la coherencia y porque todo esté atado, a mí me suena de algo. Me huele a Tierra Media que tira para atrás. Entonces entiendo que algo de influencia hay, ya no tanto en la trama, sino en el proceso creativo. ¿Hay influencia de algún otro escritor? ¿Hay algún otro escritor importante para vosotros que dijerais, al leer a esta persona yo me inspiraba? He dedicado un homenaje en cierto modo con este personaje a tal otro personaje de una novela que para mí me marcó. O sea, ¿hay rastro de algo? Hay rastro de 3 autores. No digo copia, ¿eh? No, o sea, no sé, inspiración. Inspiración. Hay rastro de inspiración de 3 autores. O guiño. El primero efectivamente es Tolkien. El segundo es Brandon Sanderson. Y el tercero Vale. está sentado aquí conmigo. Muy bien. Sí, señor. Pues Brandon Sanderson es complicado porque se pasa el camino del héroe por las tumbas. No, pero no fue, es que es diferente. Es diferente. Cuando yo leí a José Carlos, me impactó muchísimo su forma de escribir la Dama número 13, porque descubrí que era un libro que era a la vez súper rápido y súper adictivo. Además, recomendadísimo, lo recomiendo ya, leerla. Porque es uno de mis libros favoritos, porque se leía muy rápido, era adictivo, pero tenía una prosa muy elegante, muy bien hecha, no era el típico libro hamburguesa que está escrito deprisa con palabras sencillas, no, era un libro que tenía poesía entre las letras. Entonces, claro, un libro bien escrito, bien narrado, con su ritmo, con sus palabras, una narración muy elegante, y a la vez que fuera adictivo. Yo pensé, yo de mayor quiero escribir como él. O sea, que su estilo me impactó mucho, y aunque yo tengo mi estilo propio, evidentemente, sí que es cierto que fue un estilo que me impactó mucho, porque yo lo consideré el ideal de estilo que un escritor debería tener. Sanderson a Juanjo le influyó mucho. Sobre todo por el tema de... Con el tema de la magia.
no solo la Sí, magia. es verdad que la magia de Sanderson es bastante original. Eso está Yo bien me acuerdo de explicada. Lantris Está con bien. los aones y todo esto. Exactamente. De Sanderson sí. me influyeron dos cosas. Uno, que es uno de los escritores que más trabaja el tema de la magia y más se preocupa por hacerla original y coherente. Sí. Y eso me motivó a que yo quería hacer también un sistema de magia que no tiene tanto que ver, o sea, no es que coja su sistema y lo adapte, sino yo hice el mío, yo cojo de todo, cogí de la alquimia, cogí de la cábala, cogí de las tradiciones herméticas, y, o sea, el sistema coge un poco de cada uno de los sistemas que realmente los que han practicado el esoterismo a lo largo de la historia han llevado a cabo. Pero de Sanderson lo que cogí sobre todo fue el tema de que tenía que ser coherente y creíble, es decir, casi científico, como lo hace él, es decir, que te lo puedes creer, dices, esto es así. Y otra cosa muy importante de Sanderson fue la originalidad. Sanderson, como bien has dicho, se pasa el camino del héroe por la napia. Y yo, a la hora de diseñar argumentos en la senda oscura, pues también lo que quise hacer son giros, es decir, que no sea la típica historia de romance fantástico ni nada así, sino que tuviese más chicha, tuviese más giros, más intrigas, que no fuesen las cosas ni blanco ni negro, pero tampoco todo gris como hacen otros autores que al final no saben ni a qué aferrarte, sino todo tiene sus evoluciones, todo tiene sus momentos y sobre todo lo importante era que hubiese giros, pero que los giros argumentales, las sorpresas, tuviesen coherencia, no fueran... Ahora, te suelto aquí una sorpresa que te dice, ¿qué coherencia tiene esto? En plan como en Frozen, ¿no? Ah, me vuelvo malo porque sí, y ya está. Se le veía venir, se le olía ya. Sí. Detesto ese argumento. Pero bueno, y luego Tolkien, por supuesto, la meticulosidad y sobre todo la elegancia a la hora de redactar las cosas. Sí, pero incluso creo que Tolkien nos toca incluso en el tema de fondo. Sí. Porque el tema, por ejemplo, yo creo que si coges el libro y conoces la historia de Beren y Lúthien, ves una gota de Beren y Lúthien. Vale. Y si conoces la historia del anillo, vas a ver una gota de la historia del anillo, no que tenga nada que ver, pero el tema, por ejemplo, de que la ambición corrompe, por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos a Saruman, un Vistari, un mago, que era bueno al principio, pero digamos que la ambición y el ansia de conocimiento acaba corrompiéndolo y volviéndolo malvado. Pues ese tema de cómo la ambición te corrompe y una persona por motivos altruistas puede llegar a hacer algo malo, está en la senda oscura. Pero eso nos dimos cuenta en la revisión. Y yo me di cuenta que no se parece en nada al Señor de los Anillos ni al Silmarillion, no es ni el estilo ni el tema de Tolkien. Además que está ambientado en la actualidad, en la Valencia actual. Pero sí que me di cuenta que en el tema, en la moralidad, digamos, o en la moraleja que late en el fondo de la trama, sí que comparte esa moraleja con lo que Tolkien a lo mejor te intenta expresar en El Señor de los Anillos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Yo, bueno, de paso, con eso una petición. No me hagáis un George R.R. Martin. O sea, si hacéis 3, los termináis. Matadnos a todos. Sí. Ni me hagáis un Patrick Roth, pues si vais a hacer continuación, la termináis. A ver, si no, La termináis. Es una petición. Yo tengo una cosa, aunque el libro estuviera pensado como autoconclusivo, si tuviera una continuación sería una y ya está, porque tampoco daría más. Sería explicar qué ha pasado con Bueno. fulano X y ya está. Bueno, pero si firmas una serie y te piden más libros, ¿vale? Oye, Tú puede ser. terminas. Yo Primero acabamos. prometo que si empecé una saga alguna vez la terminaré. Gracias. Queda grabado en Infinity A Comics. raíz de esto y siguiendo con la misma pregunta pero cambiando un poco, más que una saga o más que tal, hay otra cuestión que además se da mucho en la literatura de fantasía española. Estoy pensando en Rodolfo Martínez con su saga de la ciudad, o sea, con sus libros sobre la ciudad y tal, que son todos novelas cerradas, supongo que los conoce y tal, pero usan el mismo escenario. O sea, son todas en la misma ciudad, que en este caso es Gijón, una Gijón fantástica, una Gijón mitológica. Lo que yo creo que también va un poco por ahí es, con todo el curro que tenéis de trasfondo, más que continuar la historia, sí sería factible a lo mejor otras novelas en la misma ambientación. Sí, eso que puede también, ser eso también lo había interesante considerado. si lo habéis pensado. De hecho, Sí. no tengamos pensado, a ver, si es el destino que no queda del todo claro en este libro, qué pasa en el siguiente, eso sí que lo tenemos claro. O sea, ahora podríamos ponernos a escribir qué ha pasado con ciertos personajes al final de la senda.
pero sí que es cierto que no tenemos pensado ahora mismo un argumento en ese mismo universo, sí que querríamos escribir más sobre ese universo, porque es lo que decís, que lo hemos hecho con tanto cuidado, con tanto cariño, que la verdad es que sería un desperdicio no volver, ¿verdad? Pues sí, han sido muchos años de trabajo y al final eso genera mucho más de lo que al final se mete en el libro. Claro, yo es que creo, ya hablando, perdón, a lo mejor sí que lo conozco, que llega un momento en que cuando has hecho todo ese curro, incluso cuando haces otra novela, te sale natural ir a poner la trama en ese contexto, porque es un contexto cómodo, es un contexto que conoces. No sé si Mozart digo también, pero entonces por eso lo decía, si tenéis previstas otras novelas o escribir más novelas, y si ese contexto podría ser cómodo para... Sí que tengo pensado escribir más novelas, pero no necesariamente en el mismo contexto, aunque tengo ideas, porque incluso la propia historia da algunas pinceladas sobre argumentos para hacer más sobre el mundo de la senda oscura, pero también tenemos ideas para otras historias que no tienen nada que ver con la senda oscura, que ocurren tanto en el mundo real, con tinte fantástico o sin tinte fantástico, como en mundos completamente ajenos, sí, sería una cosa más para incluso el futuro, distópicos. Sería una cosa más para el futuro, porque realmente, aparte de continuarla, si los lectores y la editorial quieren que continuemos, que hagamos una segunda parte, las historias que tenemos sí que son ambientadas en el mundo real, pero se alejan un poco de lo que es este mundo. Pero vamos, no descartamos y nos gustaría volver al mundo de las sendas. Y de hecho nos gustaría mucho volver, la verdad. Sí, pero yo suscribo esa opinión. Yo creo que sería interesante que ahondarais en ese mundo, porque no creo que haya demasiados libros que ahonden. Por ejemplo, podrías ahondar en las diferentes casas de magia. Es que lo tenéis todo muy bien hecho y sería una pena desperdiciar eso, no rebañar ya que tenemos. Me gustaría meterme nos gustaría mucho escribir alguna historia que se nos ocurriera alguna vez sobre los cazadores de demonios. Los gestores especializados. Claro. Que eso lo del infernalista y todo el rollo. Y con los infernalistas y todo eso. Que de hecho el padre del coprotagonista de Joan Bennett era cazador de demonios, así que nos permitiría incluso entroncar con esa parte de la historia, los protagonistas de la senda oscura. Yo estoy viendo incluso libros de diferente color según la casa de magia de la casa. El azulito, Pues pero sí, podría estar lo estaba pensando yo. Relacionar con colores, ya lo estaba pensando yo. Luego eliges tu casa, ¿y tú de qué eres? Sí, hacen Haces tu página web, de qué orden de magia eres, haces tu test, te sale tu orden, tu color. Una orden no tiene distintas casas, una orden está muy centralizada, no es como quiero decir que una bueno, orden... al menos el Circo Equivalión no se divide en casas, sino simplemente en estructuras, en organización, la político-administrativa y la militar. Como quieras, tú haz una web. Lo haremos. Haremos una web. Sí. Una duda, por descender al bardo, ¿vale? Que esto era todo muy bonito. ¿Cuánto tiempo habéis estado? ¿Cómo os organizáis en el día a día para llevar adelante? Sí. Pero ¿cómo os organizáis en el día a día para hacer una obra como esta con todo el trasfondo que tiene? Porque esto lleva mucho tiempo, o sea, mucho trabajo, muchas horas de sueño que te quitas y... Teniendo en cuenta que además hemos escrito otra novela entre medias, que no estaba publicada, y pero... un montón de relatos cortos. Y un montón de relatos, o sea que esta novela en ocasiones, como no sabíamos a lo mejor cómo seguir, se ha quedado parado a lo mejor 6 meses u 8 meses, y entre medias hemos escrito otra, o sea que tenemos mucho más escrito que hemos publicado. Esta es la primera. La otra que escribimos, lo que pasa es que era la primera parte de una saga, y intentar publicar la primera parte de una saga siendo novela es misión imposible, entonces la dejamos, pero está en el cajón y queremos moverla si vemos que tengamos éxito, porque nos gustaría también darla a conocer. Y luego también los relatos de los premios Gandalf que Ganador los escribió entre medias. Exactamente. Y entonces, claro, pues un proceso que se ha dilatado, pues aunque empezamos con el relato de Dana y Joan hace 9 años, en verdad el trabajo efectivo se alargó de 7, pero aún así, si quitásemos todo el tiempo que hemos dedicado a otras cosas, a trabajar, a otras aficiones, jugar a rol, a juegos en mesa, qué sé. A tener una niña que también quita mucho tiempo. Pues eso a lo mejor se puede reducir muchísimo más. A lo mejor de tiempo, si esta novela nos hemos puesto en plan trabajo, 8 horas diarias a currarla y todo eso, a lo mejor en 3 años lo hubiéramos podido escribir. Incluso menos, incluso 2 años. Bueno, Ana, pero tú has contado antes
a lo mejor eso es más o menos lo que Rafa quería saber, que cuando acuestas a la niña te quedan unas horas libres por la noche, que Sí, no vas al sueño sí, y ahí sí. es Yo el cuando problema sacas que un tengo, poco de tiempo, yo ¿no? tengo que robar horas de sueño para escribir, porque claro, con una niña pequeña no puedes ponerte a escribir. Entonces, antes yo sí que escribía más porque soy procurador de los tribunales, no solamente escribo, tengo que ir al juzgado, tengo que hacer faena de despacho, el trabajo mundano, el trabajo mundano tengo que es el que hacerlo. nos alimenta. Y entonces, y porque trabaja conmigo también, entonces tenemos que dedicarnos al trabajo mundano, a la casa. Luego la chiquita, pues obviamente una chiquita que pide estar con sus padres y que tienes que atenderla, y a partir de que la acostamos, que gracias a Dios duerme bien, pues después de cenar a darle a la tecla, y hay días que me acuesto a las 4 o las 5 de la mañana de Dios, ¿qué hora es? No, mañana tengo un juicio, pero... Y también que al fin de semana pues te dedicas a otras cosas, por ejemplo, a jugar una partida de rol, a quedar con amigos, y no estás todo el día ahí escribiendo, sino al final solamente seguimos como los antiguos escribas ahí todo el día. A mí me encantaría poder vivir de escribir y que esto fuera mi jornada laboral, pero la mayoría de escritores tenemos que vivir de otra cosa. Sí. Eso es lo malo. Y los astres. Los astres, un montón de títulos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo me gustaría añadir que, al hilo de lo que estabais diciendo, que, oye, en efecto, todo eso es muy difícil, complicado, pero habéis dado el primer paso fundamental, que es tener un libro publicado. Y, oye, mira, estamos ahora reunidos presentando un libro en una librería. Eso a mí me parece cosa de magia, tratándose de los tiempos que corren. Así que ojalá que este conjuro surta efecto y la gente se ponga a leerlo como realmente merece. Muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros.